Y queremos seguir conversando de este tema, de la creciente violencia que hay ahí en el INBA, pero también en general a nivel escolar. Y lo queremos hacer con María José Andrade, quien es doctora en Economía, Empresa y Derecho, además profesora de Historia. Está junto a nosotros. ¿Cómo estás, María José? Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya hablamos de lo general, pero en lo particular. Se ha tocado, se ha tratado el tema de la violencia en el INBA en particular de manera profunda, y no particularmente por este hecho, porque esto parece ser ya el corolario de una serie de sucesos que vienen provocándose con anterioridad. ¿Se ha puesto la real preocupación ante esos hechos pasados que hoy día terminan en este? La verdad es que sí, de parte de los distintos gobiernos se ha puesto atención en el tema de la violencia escolar, tomando distintos tipos de medidas. Han pasado por los distintos gobiernos distintas normativas que han puesto el tema de la violencia escolar y sobre todo de la convivencia escolar dentro de nuevas normas, etcétera. Pero evidentemente estas distintas normativas no han sido muy efectivas. Esto lo demuestra lo que ha sucedido ahora último. Y que evidentemente el nivel de gravedad que tienen estos acontecimientos de los últimos años, los últimos pocos años, hacen que sea necesario preocuparse de otra forma, cosa que se está intentando hacer ahora con el proyecto de ley de convivencia. Ya, ¿y cuál es esa forma? ¿Qué tiene este proyecto de ley que podría ayudar a que situaciones como esta se eviten? Mira, en primer lugar, es un proyecto de ley que por fin considera también la violencia que se ejerce contra los trabajadores de la educación. Y eso es fundamental, porque hasta hace poco se ha enfocado casi todos los esfuerzos en combatir la violencia a la violencia que se da sobre todo entre estudiantes. Y este proyecto de ley sí considera la violencia que se ejerce contra los trabajadores de la educación, cosa que evidentemente es muy valorable. Y algo que también es bastante significativo, sobre todo para más de la mitad de la comunidad educativa del país, que es el sector particular subvencionado, incluyendo el particular pagado también, es la relación entre distintas normativas que tienen que ver con la protección de los trabajadores de la educación, que dicen relación no solamente con cuestiones de educación, sino que también del trabajo. Incorporar al Ministerio del Trabajo, por ejemplo, dentro de la resolución, o mejor aún, de evitar, ¿no es cierto?, la mayor escalada, ¿no es cierto?, de sucesos de violencia. Y ahora mucha de esa violencia, María José, se da por parte efectivamente de grupos violentos que, si bien son minoritarios, sí tienen una consecuencia y efectos bastante graves en los trabajadores de la educación. Con los alumnos propiamente tal, descartando, porque ya hay claras pruebas que hay mucha intromisión por parte de gente externa de los establecimientos, pero propiamente tal, con los alumnos que ven una forma violenta válida de manifestar. ¿Qué se hace con respecto a eso? Mira, yo creo que es muy importante no criminalizar en estos casos y en estos problemas a ningún grupo, ni a alumnos, evidentemente tampoco a docentes, ni a determinado grupo de alumnos o algo similar. Es muy importante considerar que son las comunidades educativas las que están dentro de un sistema que al parecer no ha tomado las medidas necesarias, eficientes, para que estos actos de violencia, estas relaciones de violencia, se puedan evitar de forma eficiente. Son en general las comunidades educativas, no son grupos determinados. La violencia no es solamente cuando se manejan aparatos explosivos dentro de algún establecimiento. Pero son elementos muy importantes y que generan efectos como este. O sea, un incendio donde hay 5 personas, 5 estudiantes que están graves, un baño donde había elementos explosivos que, a juicio de los propios bomberos, hay un acopio aquí de elementos y materiales que puede resultar muy peligroso, y que de hecho lo fue, y que habitualmente son utilizados en actos que realizan parte de esos alumnos. Entonces, ¿eso cómo se ataca también? Lo esencial es evitar que se llegue a esto, más que atacarlo, más que enfocarse probablemente en las sanciones para esto, o de qué forma se castigan este tipo de actos. Creo que es fundamental poner el foco en las características de un sistema que avala
distintos tipos de violencia y donde esto, que sin duda tiene un nivel de gravedad muy alto, termina siendo el corolario de un sistema donde quizás, a lo mejor por el tipo de evento, llama más la atención. Pero son muchas las situaciones de violencia que quedan un poco en el olvido. El 2023 fueron casi 500 denuncias por maltrato, por agresiones a docentes, y ninguna de esas fue o muy pocas, ninguna fue de este tipo. Entonces es fundamental, primero, atacar las causas estructurales que llevan a esta violencia. En caso de alumnos, por ejemplo, es evidente que ver un sistema educativo que reproduce la segregación, que reproduce la desigualdad y que les provoca evidentemente pocas expectativas de desarrollo, es muy difícil que de esa forma no se logre combatir una respuesta agresiva por parte de los alumnos que evidentemente se frustran frente a un sistema de ese tipo. Eso es una causa estructural que es necesario atacar y que no tiene que ver necesariamente con un caso determinado en un establecimiento. Docentes que ya está normalizado que haya docentes llorando en los patios, profesores en los patios por agresiones psicológicas, por el agobio laboral que no ha sido atacado y que todo el mundo sabe que sufre el gremio docente. Yo soy presidenta del sindicato del Colegio Tomás Morus y justamente estamos ahora en negociación colectiva. Se votó hoy día la última oferta del empleador que se rechazó, y una de las principales preocupaciones del cuerpo de profesores, el sindicato agrupa a todos los trabajadores, pero de la mayoría que son profesores, es justamente la carga laboral, el agobio laboral, que implica un montón de licencias, etcétera, y todo eso también es una parte de un sistema violento que es necesario atacar. Y que atacándolo de forma eficiente llevaría a que se evitaran este tipo de actos de esta gravedad. Muy bien, María José Andrade, doctora en Economía, Empresa y Derecho, además profesora de Historia. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, que estén muy bien.